de guerra. Los pilotos americanos luchan contra el enemigo y sus propios líderes políticos en los cielos de Vietnam. Entrevistas en exclusiva con veteranos norvietnamitas, operaciones secretas de los americanos en Laos y Camboya y el programa confidencial de la Marina para limitar las importantes bajas contra los pilotos vietnamitas, o eran pilotos de otros países comunistas. El ataque alfa en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. La guerra aérea en Vietnam. La guerra de Vietnam. No había fronteras dibujadas en los mapas ni posiciones bien marcadas que distinguieran el territorio enemigo del territorio seguro. Las tácticas americanas produjeron numerosas victorias e infligieron importantes daños militares a las fuerzas de Vietnam del Norte y del Vietcong. Pero a menudo se desperdiciaron estas oportunidades por la ausencia de una visión estratégica. La guerra aérea de Estados Unidos contra Vietnam costó más de la mitad de los cientos de millones de dólares que se gastó América en todo el conflicto. A pesar de tal inversión, el poder aéreo, si bien influyó, jamás resultó decisivo. Nos metimos en la guerra sin comprender cuál era el plan de juego. No teníamos estrategia, no teníamos objetivos. Pensábamos que sería otro combate rápido y fácil. Entrar, llenar el cielo de aviones y salir por la puerta grande, como siempre habíamos hecho en el pasado. Pero aquello no funcionó. Vietnam lleva 2000 años resistiendo a las invasiones extranjeras. Habían estado luchando durante más de un siglo contra franceses, japoneses y franceses otra vez. Para los vietnamitas, el tiempo y el dinero tenían poca importancia. Su guerra contra los americanos duraría todo lo que hiciera falta para ganarla. Si ellos no lo conseguían, ya lo conseguirían sus hijos o sus nietos. Nuestro lema de aquella época era luchar. Sabíamos que mientras los americanos decidiesen quedarse y participar en la guerra de Vietnam, sería imposible reunificar el país. Al igual que sus predecesores franceses en la guerra de Indochina, los líderes americanos y el gobierno de Vietnam del Sur nunca comprendieron que los comunistas estaban dispuestos a perder durante más tiempo del que los americanos estaban dispuestos a ganar. Aceptamos la muerte de millones de personas. Justificamos una pérdida tan enorme porque creemos que la independencia de nuestro país justifica el sacrificio. No ponemos límite al número de vidas humanas perdidas. La independencia es el bien más valioso que tenemos. Así que hacíamos todo lo posible por luchar y desanimar a los americanos a participar. Les hacíamos la vida muy difícil para que se retirasen de Vietnam y dejaran los asuntos internos de los vietnamitas a los vietnamitas. La mayoría de los historiadores fechan la guerra aérea de Estados Unidos entre 1962 y 1973. En realidad, las fuerzas aéreas americanas llevaban enviando asesores en secreto a Vietnam del Sur ya desde 1950 como apoyo a los franceses en la Primera Guerra de Indochina.
Esta ayuda prosiguió cuando Ho Chi Minh llevó al Vietminh comunista a una victoria sobre los franceses en Dien Bien Phu y a la partición de Vietnam en norte y sur en 1955. Básicamente, la guerra aérea en Vietnam puede dividirse en tres partes: la operación Trueno Rodado del 65 al 68, el veto de Laos del 68 al 72 y las campañas Linebacker en el 72. Con el gobierno de Vietnam del Sur al borde del colapso, el 2 de marzo de 1965, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos aéreos contra Vietnam del Norte. Desde el principio, la operación Trueno Rodado se caracterizó por un agudo conflicto entre los militares y el presidente Lyndon Johnson y su secretario de Defensa, Robert McNamara. En juego estaban las reglas del combate. A los pilotos americanos les estaba prohibido ir al centro de la ciudad, su forma de describir el bombardeo de objetivos militares en Hanoi. Durante los primeros 3 o 4 años de la guerra no había dudas de que la Casa Blanca controlaba el combate aéreo, las reglas del combate. Decía que blancos podían o no podían bombardearse. Intentaba delinear la forma de los ataques aéreos en contra de la opinión de los estrategas militares. Y creo que eso fue un gran error. El presidente Johnson y su secretario McNamara alternaron una escalada gradual con largos periodos sin bombardeos con la esperanza de sentar a los norvietnamitas de Ho Chi Minh y al general Nguyen Giap a la mesa de negociaciones. En contra de los consejos de su alto mando, Johnson aprobó y escogió en persona todos los blancos militares. Johnson creía que los vietnamitas se irían asustando más y más a medida que se acercaban las bombas. Pero en realidad, lo que hizo fue darles la oportunidad de afinar su sistema de defensa aérea. De modo que cuando las bombas llegaron por fin a Hanoi, disponían del sistema de defensa aéreo más sofisticado del mundo. Johnson temía que un bombardeo a gran escala pudiera desencadenar una respuesta militar de chinos o rusos sin sospechar del grado de participación de ambos países en la defensa aérea de Vietnam del Norte. A los políticos americanos les preocupaba mucho que se repitiera la guerra de Corea. Cuando al hacer retroceder a los norcoreanos, los chinos se habían metido a fondo y casi lograron desequilibrar la balanza. La idea de que el general Giap pudiera disponer de repente del ejército de Mao con 5 millones de hombres era algo que preocupaba mucho a los americanos. Johnson creía en la teoría de la zanahoria y el palo. Darle al enemigo en la cabeza con un palo y luego ofrecerle una pequeña zanahoria. Estaba convencido que los bombardeos limitados incitarían a Hanoi a negociar antes que una ofensiva a gran escala. Pero Johnson y McNamara estaban cometiendo un error de cálculo crucial. No conseguían comprender a su enemigo. No comprendían el comunismo. Y desde luego no comprendían que Ho Chi Minh era un comunista internacional y que su principal misión en la vida era extender el comunismo. Johnson era un político de Texas. Su problema fue que no comprendió la visión del mundo que tenían los vietnamitas. La teoría del palo y la zanahoria era algo que no entendían. Ellos no funcionaban así. Lo único que entendían los vietnamitas era la fuerza. La mayoría de las misiones de la operación Trueno Rodado fueron llevadas a cabo por los aviones de las fuerzas aéreas con base en Tailandia y por los escuadrones de la Marina que despegaban de Yankee Station, el nombre en clave de los portaaviones en el sur del Mar de China. Una línea justo por debajo de Binh, en Vietnam del Norte, delimitaba la frontera por encima de la cual estaban prohibidos inicialmente los ataques aéreos. La mayor parte de las bases de cazas y de los misiles tierra-aire norvietnamitas se encontraban dentro de esta zona de restricción. Cuando trajeron los primeros misiles SAM, vimos que estaban siendo calibrados por rusos y por chinos. Los estaban poniendo a punto para atacarnos, pero nos estaba estrictamente prohibido bombardear las lanzaderas de misiles SAM hasta que no hubiesen verificado que estaban operativas.
Por supuesto, estuvieron operativas cuando empezaron a dispararnos y a derribar a los nuestros. Un documento secreto de los soviéticos recientemente publicado, el telegrama codificado número 13987, verifica que efectivamente fueron soldados rusos los que derribaron a 5 aviones americanos en el primer ataque con misiles AM en la guerra de Vietnam en julio de 1965. El telegrama codificado número 13987 sigue describiendo las diferencias políticas entre rusos, chinos y vietnamitas, a menudo sumamente tirantes. La llamada Hermandad Internacional, tan temida por Johnson y McNamara, sufría grandes tensiones culturales y desavenencias políticas. La imagen que daban los chinos era una gran farsa. A nivel interno, China estaba pasando por unos problemas tremendos. Eran tremendamente inestables, tenían miedo de la actitud rusa. Rusos y chinos se odiaban a muerte. La relación entre Rusia y Vietnam durante la guerra era horrible. Era muy beligerante y los vietnamitas estaban empeñados en mejorar las relaciones entre China y Rusia para poder continuar su lucha. El otro factor que hay que recordar es la antipatía histórica entre vietnamitas y chinos. Se odian unos a otros. Han librado 3 guerras por la soberanía de algunas zonas del norte del país, solo en los últimos 100 años. Son 2 pueblos que no son aliados naturales. Los aviadores estadounidenses se quejaban de que tenían que volar con un ojo en el libro de normas y otro en el enemigo. La frustración que sentían los pilotos ante el enfoque que hacía Johnson de la guerra aérea, sus normas de combate y el legado político de control exhaustivo explotó el 2 de junio de 1967. Un carguero soviético llamado Turkestán fue ametrallado en una bahía a 65 kilómetros al sur de Haiphong. En teoría, la Unión Soviética era neutral, pero los aviadores americanos sospechaban desde hacía tiempo que los cargueros soviéticos transportaban provisiones militares al norte. La Unión Soviética exigió una disculpa. Para proteger a sus hombres de una investigación, el coronel Jack Broughton destruyó de inmediato la película de a bordo sin verla. Pero en menos de una semana, Estados Unidos pidió disculpas y Broughton y sus 2 pilotos fueron sometidos a un consejo de guerra. Me acusaron de 4 cargos de conspiración contra el gobierno de Estados Unidos, igual que a mis 2 pilotos. Conseguí librarme y conseguí que sobreseyeran mi caso como el mayor error de la justicia militar en la historia. Esta guerra no se parecía en nada a todo lo que habían vivido los militares americanos. La incapacidad de las fuerzas aéreas de Estados Unidos para inutilizar los avances de Vietnam del Norte en el sur siguen siendo uno de los aspectos más polémicos de una fallida estrategia americana. Al final hay que culpar a los políticos por la guerra aérea en el norte, por su falta de éxito. No dieron vía libre a los estrategas de las fuerzas aéreas y a los del servicio de inteligencia para bombardear los blancos clave, debido al riesgo de daños colaterales, y eso me parece que fue un gran error. Cediendo a las presiones militares, Johnson llegaría a ordenar ataques contra vitales reservas de petróleo, plantas de electricidad y blancos de transporte en Hanoi y Taifán. Pero todos los pilotos sabían que las condiciones de vuelo para ir al centro de la ciudad iban a peor, no a mejor. A principios de la primavera de 1968, la administración Johnson se enfrentaba a varias crudas realidades acerca de la guerra aérea en Vietnam del Norte. La primera era que las zonas de bombardeo en torno a los puertos de Hanoi y Taifán se habían convertido en áreas armadas hasta los dientes con las defensas antiaéreas más potentes jamás diseñadas. El mayor número de bajas se produjeron aquí, en una zona conocida como Ruta de Paquetes 6, uno de los 6 sectores de bombardeo en Vietnam. En la lucha por defender Haiphong, tengo el orgullo de decir que yo fui el que derribó el primer avión americano. En total, derribé 17 aviones americanos, 9 de ellos justo en la ciudad de Haiphong. Una vez derribé 2 aviones y capturamos a ambos pilotos. Yo estaba rebosante de alegría. En el norte usaban misiles tierra-aire de gran altitud o SAM
para obligar a los aviones americanos a volar bajo y así tenerlos a tiro de sus ametralladoras antiaéreas. La mayoría de los aviones derribados cayeron a manos de la artillería antiaérea o AAA. Las probabilidades matemáticas de que un piloto terminase su vuelo con éxito eran cada día más escasas. Lo que más miedo daba eran los misiles tierra-aire. Sabías que una vez lanzado, lo mirabas, hacías un par de maniobras con tu avión y si te seguía era bastante evidente. Solía dejar una nube de humo y un rastro. Nosotros teníamos un ECM que lo detectaba y hacía un ruido como... Y si te fijaba en el blanco hacía... Entonces todo quedaba entre el misil y tú, lo cual daba mucho más miedo, a pesar de que estadísticamente era menos peligroso que la AAA. Daba mucho más miedo porque era mucho más personal. Era algo brutal, algo brutal. Tenían todos los niveles. Tenían radares de gran altura, cañones controlados, de todo. El nivel alto de la AAA contenía cañones de 80 y 100 milímetros que podrían alcanzar los 25.000 pies. Luego venían los cañones de 57 milímetros con un radio de altura media. Por debajo de los 5.000 pies había prácticamente de todo. Podías ver a la gente en los campos de arroz tumbada de espaldas y disparando con rifles y AK-47 contra ti. Pensamos que hasta los niños nos disparaban con tirachinas. Este entorno de múltiples niveles fue mejorando mucho según avanzaba la guerra. Siempre había alguien que iba a por ti. Usamos todos los medios necesarios para derribar a los aviones americanos. Para poder ganar la guerra aérea, tuvimos que convertir Hanoi en un gigantesco cañón listo para disparar contra los aviones americanos a gran y baja altura. Johnson tenía otros problemas. Numerosos informes secretos de la CIA, ahora publicados, indicaban que los bombardeos en el norte no estaban teniendo eficacia. Su conclusión, furiosamente rebatida por los altos mandos militares, era que a pesar de unos daños estimados en $600 millones en Vietnam del Norte, los norvietnamitas seguían llevando la iniciativa, ajustando el nivel de combate en el sur a su disponibilidad de hombres y municiones. No hay la menor duda de que los blancos clave en Vietnam del Norte quedaron destruidos en los bombardeos de la Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Hubo algunos éxitos importantes, pero lo malo era que cuando el enemigo moviliza un número ingente de hombres, puedes destruir un puente durante el día, pero por la noche vuelven a levantarlo. Las defensas aéreas norvietnamitas derribaron más de 900 aviones americanos. De los 801 prisioneros de guerra finalmente apresados por Vietnam del Norte, más de la mitad eran aviadores derribados durante la operación Trueno Rodado. Las escenas de prisioneros de guerra heridos se estaban convirtiendo en trofeos de propaganda para el norte y una pesadilla interna para Johnson. Cuando me despertaba hacía balance de las posibilidades que me ofrecía el día. Una era que me matasen, otra que volviese a salvo, y la tercera era que acabase como prisionero de guerra en Hanoi. Un misil SAM salió como de la nada. Por fortuna, no explotó hasta haber pasado la cabina y destrozó la parte trasera del avión. La eyección es un proceso un tanto abrupto. De hecho, me hice daño. Me rompí el brazo, se me salió el hombro y al final me rompí una pierna al chocar contra un árbol. El único árbol que había en unos 30 kilómetros. No es una de esas situaciones en las que dices, Dios mío, será mejor que mire la brújula. Más bien dices, me espera un camino muy largo hasta casa. Las condiciones no eran mucho mejores para los pilotos de la Marina en Yankee Station, la zona norte para operaciones de portaaviones en el sur del Mar de China. Los pilotos de la Marina realizaron el 20% de todas las misiones en el sureste asiático, pero más de la mitad de esas misiones fueron en Vietnam del Norte. Aunque el fuego antiaéreo era terrible, las defensas aéreas norvietnamitas no eran el mayor problema.
Aterrizar en el portaaviones de noche. Muchos temían eso más que ser derribados. Aterrizar en un portaaviones ya era bastante duro de día, pero de noche siempre ibas escaso de combustible. El principal instrumento de vuelo en la Marina era el indicador de combustible. El F-4 quemaba 600 kilos por minuto a toda velocidad. Siempre íbamos buscando un avión cisterna o cortos de combustible. Una serie de duelos entre los F-4 Phantom y los MiGs norvietnamitas sacaron a la luz un dato alarmante. El Phantom, la base de la guerra aérea de Estados Unidos contra Vietnam del Norte, perdía los duelos contra los cazas MiG a un ritmo escalofriante. El MiG-17 que usábamos nos lo daban los rusos. Comparado con el F-4 y el F-105 americanos, es inferior. Tiene mucha menor velocidad. Pero los vietnamitas supieron cómo buscar la mejor forma para luchar contra los americanos. Supieron aprovecharse de las armas que tenían y al mismo tiempo compensar sus debilidades. Los pilotos de los Phantom de la Marina y las fuerzas aéreas apenas llegaban a un margen de victorias de 2-1. Ello significaba que por cada 2 MiGs derribados en un combate aéreo, las supuestas fuerzas aéreas de campesinos vietnamitas derribaban a un Phantom y a sus 2 tripulantes. En comparación con los ratios de victorias americanos de 10, 12, incluso 20-1 en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, se trataba de un problema crítico. A la hora del combate, los pilotos norvietnamitas solían tener un espíritu de lucha y unos conocimientos tácticos superiores a los de los americanos. Sobre el papel, su avión no tenía un rendimiento tan bueno como el de los F-4 y F-103, pero en combate de ametralladoras, por ejemplo, una vez lanzados los misiles y en grandes formaciones, tenían en realidad una ventaja muy interesante, a la que los norvietnamitas supieron sacarle el jugo. Los MiG-17 y MiG-21 eran una amenaza en manos de un piloto hábil. Pequeños y difíciles de ver, aunque los pilotos americanos consiguiesen detectarles a tiempo, los MiGs podían casi siempre atacar y huir antes de que los F-4 pudieran reaccionar. El punto fuerte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos era que tenían un gran número de cazas modernos, mucho más avanzados que los nuestros. Pero de alguna forma los americanos nunca consiguieron descifrar la estrategia que usamos en esta guerra. La mayoría de las técnicas que utilizábamos eran de guerra de guerrillas. Aunque los Phantom pudiesen ponerse a refugio del enemigo, sus misiles no funcionaban casi nunca. El misil Sparrow, por ejemplo, necesitaba un espacio de 900 metros para armarse. En caso contrario, el misil se convertía en un palo volador muy caro y muy tonto. El índice de fallos de los misiles era astronómico. Se quedaban colgados, no se disparaban, no salían del avión, no seguían al enemigo, no se detonaban bien y demás. Las fuerzas aéreas eran muy reacias a hacer nada al respecto. La Marina hizo algunos arreglos y sus misiles fueron mucho más efectivos. Sinceramente, dejaban en ridículo a las fuerzas aéreas en cuanto a armas y tácticas. La conclusión era que los pilotos de Phantoms de la Marina y las fuerzas aéreas habían disparado más de 600 misiles aire-aire en unos 360 enfrentamientos, pero no sabían cómo imponer sus aviones sobre los MiG más ágiles y maniobrables. El MiG-17 que usábamos era mucho más pequeño y menos potente en comparación con los F-4 y 105 americanos, pero era más maniobrable, sobre todo en los giros bruscos. Eso facilitaba los ataques en relámpago contra los aviones americanos. La operación Trueno Rodado llegó a su fin el 31 de marzo de 1968 y se interrumpieron los bombardeos sobre Hanoi durante 4 años. Fue durante este periodo cuando se llevó a cabo una de las operaciones más secretas de toda la guerra. Nadie sabía si saldría bien. La respuesta no llegaría hasta 4 años después en los cielos de Hanoi. El ataque aéreo sobre la ruta de Ho Chi Minh fue la mayor operación de bombardeo fuera de Vietnam durante la guerra.
Situada entre el este de Laos y Camboya, la ruta de Ho Chi Minh era una serie de líneas de abastecimiento norvietnamitas que las fuerzas aéreas americanas llevaban bombardeando desde 1964. La CIA y las fuerzas especiales de la ONU también habían llevado a cabo durante años pequeñas operaciones por tierra y aire en el este de Laos y en Camboya como parte de una guerra secreta que sigue siendo confidencial en su mayor parte. Laos era el escenario de una matanza donde detener el flujo de hombres y materiales del ejército norvietnamita hacia el sur se había convertido en un ejercicio de futilidad por parte de los americanos. Lo que hay que comprender acerca de la ruta de Ho Chi Minh es que no se trataba de una sola carretera. Era una red de carreteras y una red de senderos. En muchos casos se llevaban los equipos a mano. De haber cortado la ruta de Ho Chi Minh al principio de la guerra, no es que nos hubiese hecho ganar la guerra, pero sí que habría dejado muy maltrecho al enemigo y no habrían podido mantener la logística de las grandes unidades que tenían en Vietnam. Habrían tenido que volver a una guerra de guerrillas muy básica, en vez de luchar con formaciones del tamaño de regimientos y divisiones. Vietnam del Norte había convertido el este de Laos y Camboya prácticamente en una colonia. Estas regiones eran grandes zonas de descanso y reequipamiento de tropas. La ruta de Ho Chi Minh era el cordón umbilical que alimentaba a Vietnam del Sur con los reemplazos que necesitaba el Vietcong y el ejército norvietnamita para proseguir la guerra. Si las tropas de tierra americanas hubiesen atacado la ruta de Ho Chi Minh, podrían haber destruido toda nuestra infraestructura de abastecimiento que estaba dispuesta a lo largo de toda la ruta. Cuando me reuní con Dong Si Win, el comandante en jefe para toda la ruta de Ho Chi Minh, me expresó esa misma preocupación. Si las tropas de tierra americanas atacaban, nuestro esfuerzo por llevar provisiones y hombres al sur se habría visto gravemente afectado. Pero, por alguna razón, América decidió no atacar por tierra. Una de las dificultades para los ataques aéreos americanos era el terreno. Enormes montañas, densas junglas y estrechos valles dificultaban la localización de los blancos. Y a pesar del aumento en la eficacia de las bombas, las provisiones norvietnamitas al sur iban cada vez a más. Tenían muy buen camuflaje. En algunos senderos no cabía más que una bicicleta. Cargaban la bicicleta con 150-200 kilos y bastaba con un hombre para llevarla, o una mujer. Estas imágenes del ejército norvietnamita y nunca vistas antes demuestran que el viaje al sur era extremadamente largo y peligroso. A pesar de su éxito en mantener el flujo de abastecimiento hacia el sur, el ejército norvietnamita hubo de soportar durísimas condiciones. Su entrega resultaba innegable. Intentaba sobrevivir a la malaria, el hambre, los bombardeos y demás. Pero lo que te mantenía en marcha era algo de aquí dentro. Sin eso, creo que habría sido imposible aguantar toda la guerra de Vietnam. El flujo de personas con provisiones a cuestas era tan constante y tan bien camuflado que fue un problema insuperable. Los reemplazos de tropas viajaban en pequeños grupos de 40 o menos para evitar ser detectados. La mayoría de los movimientos se realizaban de noche. Nuestros camiones eran constantemente atacados y bombardeados por aviones C-130, equipados con cohetes o ametralladoras de 20 milímetros. Por muchas veces que nos atacaran, no dejábamos que el enemigo nos impidiese llegar a nuestro destino. Algunos murieron. Sobrevolando los cielos de Laos y Camboya, los aviones de reconocimiento analizaban el terreno con fotos de alta resolución y radares en busca de movimientos enemigos.
Recuerdo que muchas veces los B-52 nos perseguían y nos bombardeaban. También intentaban atacar nuestros almacenes de equipos y provisiones. Los B-52 nos seguían allá donde fuésemos. Cada vez que salía el convoy, los aviones americanos nos seguían. Los B-52 se utilizaron de forma incesante durante la guerra para bombardear a manta la ruta de Ho Chi Minh por zonas muy extensas. El B-52 era una de las armas más temidas por el ejército norvietnamita y por el Vietcong. Creo que no hay palabras para describir los bombardeos de los B-52. Es lo más horrible del mundo. Con los B-52 nunca sabías cuándo iban a atacar. A veces era durante la noche. Oías... Había humo y fuego y, bueno, polvo y de todo. No se veía nada. Y cuando se despejaba el humo, te levantabas y gritabas. No oías ni tu propia voz. Empezabas a buscar a tus amigos para ver quién había sobrevivido y quién había muerto. Fuimos atacados por los B-52 muchas veces y yo perdí a muchos amigos en Laos por esta causa. Además de realizar el reconocimiento, los aviones lanzaban unos sensores especiales sobre las supuestas rutas de infiltración. Estos aparatos transmitían sus datos a los equipos aéreos de repetición que sobrevolaban la zona. Los artilugios secretos se enganchaban en las ramas de los árboles o se hundían bajo la maleza. Podían recoger voces, detectar vibraciones sísmicas, percibir calor e identificar residuos electroquímicos. Esta vigilancia electrónica se llamó Operación Iglú Blanco. Los vietnamitas estaban totalmente al corriente de esto. Así que nuestros ingenieros cogían lo que llamamos árboles tropicales y los plantaban en sitios determinados. Encendían las baterías todas las noches y las colgaban de los árboles para que se balancearan con el viento. Supongo que los americanos debieron desperdiciar cientos de miles de toneladas de bombas sobre sitios en los que no había nada. Si bien la ruta era vital a la hora de llevar refuerzos y armas al sur, el ejército norvietnamita y el Vietcong disfrutaban de mayor apoyo popular en los campos del sur, del que sospechaban muchos americanos. Ahora se estima que la ruta de Ho Chi Minh aportó tan solo un 10% o menos de las provisiones necesarias para las fuerzas comunistas en el sur. No les hacía falta que llegase gran cosa por la ruta. Les bastaba con los hombres y con la sofisticada tecnología que les enviaban rusos y chinos. Lo demás ya lo tenían. Cuando los bombardeos americanos consiguieron dificultar de forma definitiva el flujo de provisiones por la ruta de Ho Chi Minh, el ejército norvietnamita aumentó sus esfuerzos por mantener el flujo neto de material hacia Vietnam del Sur. Con los ataques aéreos no bastaba para impedir que los comunistas reforzasen al sur. En mayo de 1972, los aviones americanos volvieron a sobrevolar Hanoi. Los militares estadounidenses esperaban que su éxito en los duelos con los MiGs hubiese mejorado enormemente con respecto a 4 años atrás, cuando el Phantom había sufrido mucho contra unas fuerzas aéreas norvietnamitas de menor tamaño, pero bien adiestradas. Sé que los aviones americanos eran muy potentes y que su tecnología era muy avanzada, pero aprendimos a contrarrestarles y dimos con una buena forma de combatirlos. Ya en 1968, las fuerzas aéreas norvietnamitas se habían convertido en una grave amenaza. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos, por la razón que fuera, nunca cambió el adiestramiento de sus pilotos. Pero la Marina estaba preocupada. La amenaza del aumento en el rendimiento aire-aire de los MiGs exponía a la flota estadounidense a un posible ataque aéreo.
En los años 50 todos pensamos que se habían acabado los tiempos de los cazas con ametralladoras manuales, que solo habría enfrentamientos con misiles de largo alcance, que los cazas no participarían en duelos aéreos. Los vietnamitas no tenían el lujo de esa tecnología, disponían de aviones con misiles aire-aire limitados y por eso dependían de las ametralladoras. Esa era al menos la filosofía de chinos y rusos. Había que hacer algo. La solución fue crear el Top Gun, una escuela de armamento de cazas de la Marina altamente secreta que sigue en funcionamiento hoy en día. Top Gun tenía un único propósito: ofrecer a los pilotos de los F-4 de la Marina un adiestramiento avanzado sobre cómo destruir a los aviones soviéticos. La idea de Top Gun era coger a los pilotos de los F-4 y los F-8, y hacer que pilotasen un avión más maniobrable contra un F-4. Así el piloto del F-4 aprendía a combatir en el aire, y funcionó. El 10 de mayo de 1972, los aviadores de la Marina Randy Cunningham y Willie Driscoll demostraron la valía de Top Gun. Su campo de batalla de aquel día estaba a 20.000 pies por encima de Hanoi y había cazas MiG por todas partes, superando a los Phantom por casi 3-1. Cunningham y Driscoll se vieron inmersos en el mayor combate aire-aire de la guerra. Giré así y me pasaron los misiles del MiG-17 junto a la cabina. Y cuando me puse detrás de él, su escolta salió en vertical, así. Y justo lo que me pasó por la mente fue: tiene el morro alto, no puede llegar hasta mí antes de que yo llegue hasta él. Así que me metí debajo de él, así, y cuando recuperó la línea apreté el gatillo y explotó. Así de rápido. En cuestión de segundos, Cunningham y Driscoll se apuntaron su primer MiG del día y el tercero en toda la guerra. Los siguientes 15 minutos durarían toda una vida. Acabamos en formación de combate otra vez. Teníamos combustible, todo tipo de armas. Hicimos un giro cruzado, nos pusimos verticales y al mirar atrás hacia el blanco vimos a 8 cazas MiG en una rueda defensiva. El comandante Dwight Tim tenía a un MiG-17 aquí, a un MiG-21 aquí y a un MiG-17 aquí. Yo entré por el medio del círculo intentando quitarle los MiG de la cola y los demás MiGs se vieron conmigo, de modo que tenía a 4 MiG-17 detrás de mí. Por fin conseguí que el escolta invirtiese el vuelo. El MiG le siguió. Fue algo así. Según se ponía debajo, así el MiG invierte la cola y yo aparezco justo aquí y me lo cargué. Con 2 MiGs derribados en menos de 15 minutos, Cunningham y Driscoll regresaron a su portaaviones en busca de un lugar seguro. Tenían ya a 4 MiGs derribados en su palmarés, más que ninguna otra pareja de vuelo en la Marina. Decidimos salirnos del duelo en aquel momento y poner rumbo hacia el Golfo de Tonkin. Podíamos ver el agua delante, rumbo al este, y entonces vi a un MiG solitario que venía hacia mí. Mi comentario a Willie fue: observa, Willie, voy a dejar pálido a este payaso. Me lancé directo contra él y de repente se le iluminaron las luces de las alas. Eso me sorprendió, así que subí en vertical esperando que él siguiese su camino. Según fui dando la vuelta, miré en posición vertical por detrás del asiento de eyección. Torcí el cuello para mirar atrás, miré y vi un par de gafitas y una bufanda. Íbamos cabina con cabina. Willie salió entonces y me dijo: Duke, puede que sea mejor dejar que se vaya. Y yo le dije: Willie, no. Recuerdo la rabia, apreté los dientes y pensé: irnos, si hace falta le embisto. Tus sentimientos pasan del miedo, cuando alguien te dispara, a sacar los colmillos cuando quieres matar a todo lo que se mueva. Los pilotos americanos se encontraban en un duelo a muerte con un enemigo tan hábil como ellos. Más tarde, el piloto norvietnamita sería supuestamente identificado como el mítico coronel Tumba, llamado así por los respetuosos pilotos americanos a causa de haber derribado supuestamente a 13 aviones americanos. Pero ni la identidad del coronel Tumba ni su propia existencia han llegado a confirmarse jamás. Fuera quien fuese, copiaba todos los movimientos de Cunningham.
Salí por encima así y él me disparó justo hacia arriba. Yo rompí para esquivar sus misiles, descargué, bajé y le atrapé a las 6 en punto, que es un mal sitio. Descargué el avión, cogí 500 nudos, recuperé la línea del horizonte y salí en vertical total con unas 4 o 5 Gs. Le obligué a seguir adelante y cuando le tenía debajo metí derecha a fondo, la palanca totalmente a la derecha, que hace que el avión gire sobre sí mismo, así y de la vuelta. Recuerdo que en aquel momento pensé, chino, vas a morir. Empecé a fijarle en mi sistema de armamento. Él esperó hasta que tenía el morro muy metido y entonces él, con su Benson and Hedge en la boca, rompió la línea. Forzó que yo pasara adelante, izquierda a fondo, palanca a la izquierda y giro. A eso se le llama hacer la tijera. Mientras luchaban por sus vidas, Cunningham y Driscoll usaban las tácticas desarrolladas y perfeccionadas en la escuela de Top Gun. Subir en vertical, como decían ellos, era una de las tácticas fundamentales que se enseñaban en Top Gun. Ello evitaba un duelo de giros con el MiG más pequeño y rápido, a la vez que aprovechaba al máximo la velocidad y la potencia del F-4. Cada vez que el Phantom subía en vertical, el MiG le copiaba paso a paso. 3 veces hicieron una tijera vertical, pero ninguno consiguió sacar ventaja. A Cunningham se le acababa el combustible y sabía que si perdían altura y velocidad, el MiG cobraría ventaja. Esta vez, por alguna razón, creo que cada vez que le superaba en la subida vertical, él levantaba primero el morro, despacito, intentando ahorrarse la fuerza G. Y cuando ya tenía el morro levantado y estaba en esta posición, volví a ponerme en punto muerto, metí los frenos y solté los alerones. Cogí toda la fuerza G para acabar detrás de él, pero había calculado mal y salí a 180-200 metros detrás de él. Era como tenerle de aquí a la pared. No podía dispararle con un misil de ala porque eran de alcance medio. A esa velocidad, él llevaba ventaja aunque fuese delante. Así que intenté frenarme al ver mi error. Giré así a la derecha intentando que el avión no se saliese de la línea y mientras yo giraba hacia aquí, su avión hizo esto y se salió. Esperaba que hiciera un giro completo para intentar dispararme, pero en cambio empezó a huir. Un duelo normal suele acabar en menos de 120 segundos. El piloto tiene suerte si cuenta con 2 o puede que 3 oportunidades para destruir al enemigo. El por qué el MiG rompió de repente no lo sabe nadie, pero era la oportunidad que Cunningham necesitaba. Así que invertí. Usando este alerón descargué el avión. Armé un misil de ala, disparé y saltó un trozo del avión. Cuando me separé de él, el alivio que sentí fue casi como volver a nacer. Cualquier duda sobre la valía del adiestramiento de Top Gun había quedado disipada. Pero en aquel instante en el que el avión vietnamita quedaba destruido y su misterioso piloto moría, surgió una nueva pregunta. La pregunta clave sobre la guerra aérea siempre ha sido si se trataba o no de pilotos vietnamitas, si habían sido adiestrados en China, Corea del Norte o Rusia. Si una vez en combate, otros volaban con ellos. Ha habido acusaciones de que pilotos rusos, chinos y norcoreanos volaban con ellos. Y cubanos. Se deja a los cubanos fuera. Había mucha gente de ojos redondos y azules participando en la defensa de Vietnam del Norte. Pensar que solo había norvietnamitas es una falacia. El pueblo vietnamita siente un gran respeto y un profundo agradecimiento hacia los camaradas que nos ayudaron a prepararnos para la guerra. Pero el pueblo vietnamita no pidió prestada sangre a ningún país comunista. No hubo un equipo de pilotos coreanos que se ofrecieron voluntarios, pero no hubo ni soldados ni pilotos rusos, chinos o cubanos volando para nosotros en aquella época. No hubo pilotos chinos, rusos o cubanos en esta guerra. Pero las preguntas quedan en el aire como las cuestiones relativas a la existencia del coronel Tumba. La verdad sigue siendo un secreto de guerra.
Tras un hiato de 4 años, se reanudaron los bombardeos de Vietnam del Norte cuando los norvietnamitas invadieron el sur con tanques y fuerzas convencionales en la ofensiva de Pascua de 1972. El presidente Richard Nixon, elegido en 1968, ordenó nuevos bombardeos con el nombre clave de Linebacker. La Linebacker fue la última campaña aérea contra Vietnam del Norte. Su objetivo era detener la invasión de Vietnam del Sur, destruyendo las líneas de abastecimiento del ejército norvietnamita y bombardeando Hanoi. No tengo la menor duda de que la retórica americana que salió de la Casa Blanca en la época del presidente Nixon y que consiguió sentar a base de bombas a los vietnamitas en la mesa de negociaciones de París, tuvo su mérito. Linebacker 2, el famoso bombardeo de Navidad, duró aproximadamente 11 días en diciembre de 1972. Era la primera vez en la guerra en la que se usaban B-52 para atacar blancos en Hanoi y Haiphong. Era la respuesta del presidente Nixon a la intransigencia diplomática de los norvietnamitas, que en su opinión acudían a regañadientes a la Conferencia de Paz de París. Durante las primeras 3 noches en que atacaron los bombarderos, volaron en formaciones de 3 con la misma altura y ruta, así como a intervalos iguales. En la primera noche cayeron 3 B-52. En la tercera noche se alcanzó la escalofriante cifra de 6 aviones derribados en un periodo de 9 horas. A la 1 de la madrugada, hubo una bola de fuego en el cielo. Fuego y misiles en el cielo. Muchos huyeron. Mis padres se escondieron dentro de un túnel. El cielo estaba en llamas. La gente corría. Todo era un caos. La tierra se movía de arriba a abajo. Luego, la tierra se transformó. El agua salpicaba. Todo el cielo estaba en llamas. Los americanos tenían la táctica de maniobrar el avión para esquivar los impactos directos de nuestras defensas antiaéreas. Cuando lo vimos, enseguida dimos con la forma de usar el SAM-2 y derribamos a varios pilotos. En la noche del 18 de diciembre de 1972, en la ciudad de Hanoi, derribamos 3 B-52 en el mismo lugar. Una historia a la que nunca se le ha dado mucha publicidad nos revela que la frustración de la guerra estaba calando hondo en las fuerzas aéreas americanas. Las tripulaciones que regresaban de los bombardeos manifestaron su protesta en su base de Guam por las numerosas bajas y las predecibles tácticas. El mando de las fuerzas aéreas ordenó discretamente un paro en el día de Navidad. Los vietnamitas enseguida se vanagloriaron de haber derribado 9 bombarderos y de que los americanos no podían soportar tantas pérdidas. Algunos historiadores sostienen que hubo un motín o una conducta amotinada, una negativa a volar más misiones bajo estas condiciones, bajo estas estrategias. Yo no lo definiría como un motín, yo lo definiría como la manifestación de una gran frustración. En un solo día, el 26 de diciembre de 1972, se decidió la guerra aérea sobre Vietnam. 120 B-52 y otros 100 bombarderos más atacaron varios blancos en Hanoi, todos ellos en menos de 15 minutos. 2 B-52 cayeron aquel día, pero el sistema de defensa aérea norvietnamita quedó destrozado. Los efectos de los ataques de los B-52 en combinación con los cazas y demás bombarderos, cuando el presidente Nixon dio luz verde a todo en 1972, fueron muy eficaces. Lograron en cuestión de días, semanas, lo que no se había conseguido en un periodo de 7 años.
Vietnam del Norte quedó prácticamente indefenso ante los nuevos ataques de los B-52 y Hanoi rápidamente propuso la reanudación de las conversaciones de paz en París el 8 de junio. Los americanos por fin habían comprendido que los norvietnamitas solo reaccionaban ante una fuerza abrumadora. Fue una demostración de la capacidad de ataque aéreo de largo alcance que podía desarrollar Estados Unidos y de que podía hacerlo con cualquier blanco de la zona. No cabe duda de que los propios norvietnamitas no tenían estómago para soportar un bombardeo masivo sobre Vietnam del Norte. Hanoi no quería que sucediese aquello. Los ataques Linebacker resultaron eficaces, pero llegaron demasiado tarde para frenar la creciente marea de la oposición del público norteamericano a la guerra. El norte comprendió finalmente que Estados Unidos no podía mantener la voluntad política necesaria para ganar. Al final, aunque el poderío aéreo americano resultó decisivo para la reanudación de las conversaciones de paz en París, no pudo doblegar los 2000 años de historia de resistencia vietnamita frente a un enemigo extranjero u otro.